porque ya sabes que aquí en Hasta el Coño de nos gusta defender esto de, oye, yo si no sé de un tema, no hablo, me informo, busco, leemos, preguntamos dudas, vamos a traer por supuesto a una persona que sí que sabe como siempre y luego ya nos formamos nuestra opinión. Pero antes de empezar por el tema de Siria, que como os digo es un tema complejo, es un tema denso y es un tema sobre el que nos tenemos que poner las pilas, y para ello va a estar con nosotras hoy Sergio Pascual, analista internacional, que nos va a ayudar también a desgranar qué ha ocurrido en Siria y qué intereses hay detrás, tanto del que era el gobierno de Siria hasta ahora como de los que han derrocado al poder en Siria, que también es importante conocer qué intereses hay para saber qué le espera a Siria a partir de ahora. Spoiler, mucho bueno no. Yo me he leído el análisis de Olga Rodríguez en eldiario.es, que siempre es una gran referenta. Os lo pondré por aquí también para que lo veáis. Y pues como os digo, no, la verdad es que no tiene muy buena pinta. ¿Quién forma qué papel dentro de lo que está ocurriendo en Siria? ¿Qué intereses, no, respaldan también, por un lado, al gobierno, exgobierno ya de Siria, y por otro lado a los que han derrocado ese gobierno? Y vamos un poco a ponernos o a sentar las bases para entender algo de lo que nos diga luego Sergio Pascual. Hay un análisis muy interesante en el diario.es más amplio que se llama El futuro de Siria tras la caída del régimen y la remodelación de Oriente Medio, en el que dice: en su voluntad de expansión territorial y de cambiar la faz de Oriente Medio, el ejército israelí se despliega por territorio sirio y bombardea puntos del país, al igual que Estados Unidos y que Turquía. Lo tenéis, como os digo, en el diario.es. Dicen que Siria, dice Olga, que Siria ha sufrido casi 14 años de guerra civil, por eso es tan complejo entender todos los intereses que se juegan ahora mismo, de castigo colectivo, de sanciones internacionales y más de 40 años de régimen de los Assad. Primero el padre y después, a partir del año 2000, de su hijo Bashar al-Assad. Sus políticas represoras son incuestionables. Ha habido detenidos políticos, torturas, bombardeos contra la población civil, persecución y censura. Hay otras dictaduras en la región que también privan de la libertad a su ciudadanía en diversos grados. La diferencia es que los grandes aliados de Assad eran Rusia e Irán, en vez de Estados Unidos o potencias europeas. Además, al contrario que Egipto o Jordania, Damasco no ha normalizado sus relaciones con Israel, condicionadas por la ocupación ilegal israelí en los altos del Golán sirios. Otra singularidad del gobierno recién derrocado tiene que ver con la brutalidad de su respuesta a las protestas genuinas de la población siria en 2011, que probablemente muchos y muchas os acordáis. Es cuando yo creo en los medios a nivel internacional, por lo menos de lo que yo recuerdo o de mi época, por así decirlo, se empezó a hablar más de Siria. En el contexto de las revueltas árabes, aquellas manifestaciones en las calles pidiendo apertura y libertad fueron aplastadas por estas fuerzas sirias con arrestos y con violencia. En ese clima surgieron enseguida grupos armados contra los que el presidente Bashar al-Assad no dudó en aplicar bombardeos, matanzas, cárcel y torturas que se extendieron a la población civil. El territorio sirio se convirtió pronto en un tablero de ajedrez donde potencias regionales e internacionales echaron un pulso por ampliar sus áreas de influencia en el país. Hubo épocas en las que operaron de forma directa o indirecta decenas de actores, proporcionando armamento, información de inteligencia, asesoramiento militar, dinero o entrenamiento a la gran amalgama de grupos armados que surgieron para luchar contra el régimen, y entre ellos Siria se transformó en un polvorín en el que de nuevo el pueblo sirio fue el principal perjudicado. La invasión ilegal estadounidense de Irak en 2003 provocó caos, fragmentación, conflicto y fue un condicionante importante también para entender el escenario sirio. Washington desmanteló el ejército iraquí, prohibió el partido Baas de Saddam Hussein, creó cárceles secretas donde practicó torturas sistemáticas, atacó a civiles y llevó a cabo campañas de arrestos arbitrarios en todo el país. Aquello generó un caldo de cultivo en el que surgieron grupos armados heterogéneos. El nuevo gobierno iraquí impuso la persecución y el arresto de jóvenes suníes, muchos de los cuales aparecían semanas después muertos en las calles de ciudades como Bagdad con orificios de bala en la cabeza y signos de torturas. Por la cárcel secreta estadounidense de Camp Bucca pasaron miles de iraquíes. Algunos se empaparon en esa prisión de las doctrinas más extremistas del Islam. De allí saldrían muchos hombres listos para integrar las filas de Al-Qaeda, entre ellos Abu Bakr al-Baghdadi, que se convertiría en 2010 en el líder del Estado Islámico de Irak, o el propio Abu Muhammad al-Jolani, fundador del grupo yihadista del que hemos hablado antes, Al-Nusra, y dirigente en la actualidad de esta organización islamista llamada HTS en Siria. HTS, como decíamos, es uno de los grupos que han impulsado el avance armado contra el régimen sirio hasta Damasco. Su líder, al-Jolani, aparece como terrorista en la lista negra de
Estados Unidos, que en 2017 llegó a ofrecer 10 millones de dólares por su captura. Poco después de su llegada al poder en el año 2000, Bashar al-Assad encarceló a intelectuales y opositores de izquierdas durante la llamada Primavera de Damasco, desarrollada en los 2 primeros años de este siglo. A partir de 2001 colaboró con Estados Unidos en su guerra contra el terror, albergando en sus cárceles a prisioneros secuestrados ilegalmente por los servicios secretos estadounidenses para ser interrogados con tortura. Al mismo tiempo, tejió alianzas con Irán, la organización palestina Hamas y el grupo libanés Hezbollah. En 2007, el ministro sirio de Información, Mohsen Bilal, lo explicó así en una entrevista que le hizo Olga Rodríguez en Damasco. Decía: en este país son bienvenidos Hamas, Hezbollah y la resistencia iraquí. Apoyamos a los que luchan por la libertad en su país y contra la ocupación extranjera. Aquí, como os digo, el análisis es mucho más amplio, os invito a leerlo porque da muchas claves para muchas de las cosas que vamos a contar hoy con Sergio Pascual, que nos está esperando ya para hablar de todo esto, de quién está detrás, de qué futuro se espera. Como veis y como hemos visto en estos primeros artículos, nada hace pensar que esta va a ser una transición pacífica y que después de derrocar a este gobierno pues va a llegar una nueva Siria en la que los ciudadanos sirios, que al final yo creo que es por los que hay que preocuparse, van a poder vivir en paz y en libertad. Ahora veremos cómo queda también esa situación de Siria, en qué lugar queda el pueblo sirio y qué cabe esperar de estos próximos meses e incluso años. Está con nosotros Sergio Pascual, analista internacional. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por pasarte, bienvenido. Nada, siempre es un placer estar contigo y con toda la gente que te sigue, Marina. Oye, un placer para nosotras porque te estaba comentando que estamos intentando un poco saber qué es lo que ha ocurrido en Siria y sobre todo quién está detrás de los intereses, por un lado, del gobierno ya derrocado de Al-Assad y por otro lado también de esas fuerzas rebeldes, que son varias y de hecho de diferente origen, ¿no? Podríamos decir, que han atacado y que han conseguido, por ejemplo, pues ganar ese territorio. Bueno, pues yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Me parece que esa misma pregunta deben estar haciendo ahora mismo en el Pentágono y en bastantes de las cancillerías del mundo, ¿no? Probablemente, salvo en Tel Aviv y en Ankara, poca gente sepa qué está pasando exactamente en Siria. Un poco por situar, ¿no? a la gente que te sigue, creo que es importante entender que el conflicto sirio tiene un origen público bastante conocido, que son las primaveras árabes, ¿no? Que son el detonante, ¿no? Que pone en jaque a muchas de las dictaduras de todo el norte de África y el Magreb en general. Y tiene otro componente que yo creo que es menos conocido, que es un componente más de índole geoestratégico, ¿no? Y este es el deseo de algunas de las monarquías petroleras del Golfo Pérsico de llevar un gaseoducto hasta Europa bueno, pues por el Oriente Medio y por el Oriente Próximo, que sería la zona entre otras partes de Siria, ¿no? Ese proyecto estaba prácticamente cerrado, pero Siria se negó en su momento a dejar pasar el gaseoducto por su país, en parte también porque tiene una alianza estratégica con Rusia, a quien no le interesaba que le llegara gas Claro. Qatarí de Arabia Saudí a Europa, compitiendo con su gas, ¿no? Con el gas ruso. Así que hay un componente geoestratégico importante que es puramente económico, ¿no? Pensemos que normalmente después de todo este tipo de situaciones hay algún elemento económico que es el que le insufla recursos, ¿no? Bueno, siendo esto así, a partir de 2013, ¿no? Hay muchos intereses en hacer caer el régimen de Al-Assad, ¿no? No es solamente una población civil harta de una dictadura de hace muchos años, que además proviene de un origen aparentemente de izquierdas, ¿no? En el que el partido Baas, que en su día fue un partido de corte más socialista, ¿no? Como el partido del Nasser egipcio, partidos que apostaban bueno, pues por gobiernos laicos, por gobiernos democráticos, por la sindicación de los trabajadores, por la nacionalización de algunos de los sectores estratégicos. Esos partidos degeneraron luego en dictaduras familiares, ¿no? Como fue en el caso de los Assad, ¿no? Digo, había mucha gente harta, ¿no?, de esa gente, que es la que más conocimos cuando el estallido de las primaveras árabes. Pero luego había estos otros intereses que te comento, ¿no? Por un lado, los intereses árabes, ¿no? De las grandes monarquías petroleras árabes, y por otro lado, los intereses de mantener un status quo
en el caso de Rusia. A todo esto hay que añadirle el componente religioso, que como bien sabéis es un componente que incendia las praderas en Oriente Próximo con mucha facilidad. Lo estamos viendo, ¿no?, con las eternas consecuciones de guerras o de asaltos armados por parte de Israel a Palestina, ¿no?, porque no calificaría de guerra lo que es claramente un asalto genocida. Y por qué todos estos países son un crisol de minorías y mayorías religiosas, ¿no? En el caso de Siria hay armenios, kurdos, sunitas, chiitas de la rama alawí, que eran los que pertenecían a los que pertenecía el presidente, ¿no?, Assad. Bueno, digamos que un conjunto de minorías que sirven muy bien para, digamos, extender identidades muchas veces extremistas y sectarias cuando hay intereses económicos que insuflan armas o insuflan recursos para estas, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido en Siria desde el año 2013, ¿no? Claro. Que estos intereses económicos han ido financiando a distintos grupos con identidades fuertes de corte extremo. Las más conocidas, por un lado los kurdos, ¿no?, que son una nacionalidad concreta que tiene mucho interés, bueno, que lleva muchos siglos intentando ser un país y sin lograrlo porque Turquía se lo impide, ¿no? Son conocidos los genocidios de los turcos hacia los kurdos. Los kurdos están divididos entre Siria, Irak y Turquía fundamentalmente. Ese es un sector que ahora mismo controla el oriente del país. Y luego estaría, digamos, un sector suní musulmán, ¿no?, que ha estado vinculado a Al-Qaeda, al Daesh, famoso luego, y al conocido como Estado Islámico. Bueno, pues este sector, el del Estado Islámico, es el que, digamos, habría encabezado este último asalto final que hemos visto este fin de semana y unos días anteriores, ¿no? Es un sector que está apoyado fundamentalmente por Turquía. Turquía es el país, digamos, que ha venido sosteniéndolo al tiempo que, entre comillas, dicen que moderándolo, ¿no? Esto es algo que está todavía muy por verse, porque claramente no se puede decir que alguien que ha mantenido, digamos, la cabeza del Estado Islámico en Siria durante 10 años de repente se ha vuelto un demócrata convencido, ¿no? Esto no suele ser así. Claro. Y a todo esto le añadimos que Siria ha sido un aliado estratégico de Irán desde hace décadas, bueno, pues le podemos meter también el componente de Israel en todo este conflicto, ¿no? Israel ha venido trabajando también por la caída del régimen sirio. Israel tiene invadidos en Naciones Unidas. Una de las resoluciones contra Israel, de las montones de resoluciones contra Israel que hay en Naciones Unidas, dice que Israel no puede estar ocupando los altos del Golán, que es un territorio extensísimo en el que hay mucha agua de la que bebe Tel Aviv, y que tiene ocupado desde los años 80 Israel, ¿no? Bueno, Israel quería acabar con el régimen sirio. Israel está aprovechando ahora para extender más allá de los altos del Golán su dominio y para acabar con la infraestructura militar que le quedaba al régimen sirio, en acuerdo o, digamos, en cooperación con Hezbollah, ¿no?, que era el actor que más apoyó al régimen de Al-Assad durante estos años de guerra civil, ¿no? Y ese sería un poco el resumen del complejísimo puzzle de lo que está sucediendo en Siria en este momento, ¿no? Claro. ¿Y qué países se ven ahora también perjudicados, por así decirlo, por este ataque, ¿no?, por derrocar este gobierno? ¿Y qué actuaciones de esos países también podríamos esperar en las próximas semanas o próximos meses? Que me imagino que también, habiendo tantos intereses de por medio, puede no depender únicamente de estas fuerzas rebeldes, sino que también muchos agentes externos pueden intervenir. Claro, bueno, hay dos actores que se ven claramente perjudicados, salvo que Turquía y el actor principal que ha tomado el poder les haya dado o les dé alguna garantía, que son Rusia e Irán. ¿Por qué? Bueno, pues sí, fundamentalmente Rusia, porque tiene dos bases militares en Siria. Una de ellas es la única base militar marítima que tiene Rusia fuera de Rusia, y está en el Mediterráneo. Es un punto fundamental
digamos, para el control del Mediterráneo oriental por parte de Rusia, para el acceso al Caspio, para el acceso por otro lado también al canal de Suez y por lo tanto hacia el Índico, ¿no? Y luego, por otro lado, Irán, ¿no? Irán conseguía abastecer de armas a Hezbollah en el Líbano y a Palestina por la vía siria. Ahora mismo Irán no tiene ningún canal para hacerle llegar suministros, armamentos, recursos, apoyo a sus aliados tradicionales en Líbano y en Palestina, con lo cual está estrangulándose enormemente la conexión que había entre estos dos actores principales, ¿no? Y luego yo diría que, aunque puede ser mucho más colateral, la inestabilidad en un país importante como es Siria eh, genera nuevas oleadas de migrantes que acaban afectando también a la estabilidad regional de países aparentemente no afectados, ¿no? Como puede ser Europa, ¿no? Es evidente que las oleadas de migración siria que han llegado a Europa han sido parte del combustible que ha agitado y alimentado a la extrema derecha europea, ¿no? ¿Qué va a suceder con la cuestión migratoria ahora mismo en Siria? Pues esto sí que es una incógnita que no creo que nadie se atreva a responder, porque si efectivamente la caída de Assad deriva en un periodo de estabilidad, entonces, evidentemente, muchos de los migrantes sirios volverán a su casa. Pero si la caída del régimen de Assad no deriva en una suerte de nueva estabilidad, sino que entramos en una nueva fase de la guerra civil, probablemente Siria seguirá siendo exportador de migrantes y por lo tanto seguirá echando combustible, ¿no?, al caldo de cultivo de las extremas derechas europeas, ¿no? Claro, porque ahora mismo, ¿no? La situación de los sirios, de la ciudadanía y de la población siria, ¿cuál es? ¿En qué estado se encuentran? Porque me imagino que después de haber tomado ese territorio, pues también las fuerzas rebeldes estén buscando a los cómplices o amigos, por así decirlo, del gobierno que han derrocado y el estado sea un poco, pues de persecución y de violencia en las calles. No sé cómo está ahora mismo. Claro, además pensemos que 13 años de violencia y de modificación de las fronteras internas no pasan a una situación de tranquilidad y de deposición de armas de la noche a la mañana, ¿no? Hay muchas milicias armadas, muchas de estas milicias armadas no están controladas de forma jerárquica. Cuando nosotros vemos el problema desde fuera, tenemos que reducirlo porque si no nos volveríamos locos y no entenderíamos nada, ¿no? Entonces hacemos como agrupaciones y pensamos que esas agrupaciones son agrupaciones jerárquicas, con un control único, con mando, y que por lo tanto cuando alguien diga se acabó la fiesta, no, se acabó la guerra, pues se acabó la guerra, ¿no? Pero hay una miriada de actores que no responden a nadie y que simplemente sus financistas pueden presionarles de una manera o de otra, ¿no? O sea que, de hecho, a día de hoy estamos viendo cómo el Ejército Nacional Sirio, financiado por Turquía, está atacando a los kurdos en Siria. Eso está sucediendo hoy. Estamos viendo cómo Israel sigue atacando zonas de Siria. Es decir, que la violencia no ha terminado y por lo tanto la población civil se ve todavía expuesta a la caída de bombas, al fuego aéreo, bueno, a todo tipo de situaciones de violencia, ¿no? Además, pensemos que una gran parte de la infraestructura civil siria está destruida. Ciudades como Alepo, como Homs, son ciudades fantasmas en tanto en cuanto un porcentaje muy importante de su infraestructura civil, es decir, las viviendas de la gente, las canalizaciones de agua, de energía, etcétera, están absolutamente destruidas, con lo cual tampoco es tan sencillo volver y ponerse a reconstruir, o hacer falta muchos recursos y mucho dinero para poder reconstruir todo eso, ¿no? Y luego tienes el componente que tú mencionabas, y es que la minoría alauí, que es la que ha gobernado con Assad durante los últimos años, probablemente esté pensando en irse si es que no se ha ido ya. Lo mismo que le sucede a sectores bueno, pues cercanos a los intereses rusos o a los intereses iraníes, e incluso la no tan minoría chií que es próxima a Irán, que también puede ser que en este momento bueno, pues se vea acorralada por los nuevos gobernantes sunitas, ¿no? Sabemos que el conflicto entre sunitas y chiitas se da en prácticamente todos los países árabes y en este momento la situación es muy caliente en Siria y podría derivar en una suerte de microguerras civiles por todo el país. Así que yo creo que por ahora estamos lejos de ver
de ver estabilidad Sí. en Siria, aunque todos deseamos de que sea así, que los actores externos que los financian presionen suficientemente como para que haya un alto el fuego duradero en Siria y que por lo tanto, pues insisto, ¿no? Turquía, Estados Unidos, Rusia, Irán e Israel puedan poner fin a esta situación Sí. en Siria, ¿no? De hecho, hay alguna pregunta por aquí al respecto por el chat. Te preguntan, por ejemplo, qué porción de terreno se puede apropiar Israel, aprovechando también este conflicto, ¿no? Y este momento de tantos intereses cruzados. Pues en realidad tanta como quiera, casi, porque los últimos reportes decían que había tanques israelíes a 20 kilómetros de Damasco por el sur, ¿no? Ya se ha apropiado de un porcentaje muy importante en los Altos del Golán, como mencionaba antes, está ampliando lo que ellos llaman un buffer de seguridad, es decir, están ensanchando el territorio que controlan. Lo controlan, según ellos, de forma temporal, pero ya sabemos lo que significa para Israel ocupar temporalmente algo, ¿no? Es temporalmente primero para definitivamente después, ¿no? Así que, bueno, insisto, nadie lo sabe. Lo que está claro es que en la fuerza militar que tiene Israel en este momento y ante la ausencia de un contrapunto, porque no está Hezbollah actuando en Siria en este momento, ni está el ejército sirio de Assad, pues les permitiría, digamos, llegar probablemente hasta la capital. Lo que pasa es que dudo mucho que el gobierno israelí en este momento tenga interés en llegar a la capital. Lo más probable es que el gobierno que se instale en Siria sea un gobierno más cercano a los intereses de Israel, como son otras monarquías petroleras del Golfo, y por lo tanto le basta con, bueno, pues aprovechar, entre comillas, para ensanchar su frontera su frontera norte, perdón, y para eliminar las instalaciones militares de Siria para que en el caso de que cualquier otro gobierno pudiera llegar a serle hostil, no tenga disponibilidad de ningún tipo de recurso para apoyar o a Líbano o a Palestina o para atacar a Israel, ¿no? Claro. Te mandan alguna otra pregunta, por ejemplo, te dicen qué ventajas o desventajas tendría un gobierno liderado por la minoría kurda que estableciese un estado confederado. No sé si a lo mejor es muy pronto para imaginar un gobierno liderado por alguien, ¿no? En este punto. Claro, todo apuntaría a que es el ejército apoyado por Turquía, el antiguo Estado Islámico, el que va a encabezar el nuevo gobierno. Eso es lo que parece que va a suceder, porque son los que han llegado a Damasco y los que, digamos, estarían teniendo más poder de fuego, ¿no? Eh, los kurdos, que tienen controlado un sector del país, el sector oriental del país, eh, querrían, bueno, originalmente los kurdos querrían un estado kurdo que incluyera el Kurdistán iraquí y el Kurdistán turco, pero esto es francamente difícil, sobre todo por el caso de Turquía, ¿no? Aunque sí es prácticamente una realidad de facto en el caso del Kurdistán iraquí y el Kurdistán sirio. Eh, yo creo que es todavía una incógnita si el nuevo régimen que lleva, el nuevo gobierno sirio va a ser suficientemente flexible como para efectivamente organizarse en una lógica más confederada, como la que tiene el Líbano, por cierto, en la que incluso hay un gobierno en la que hay un reparto obligatorio de los poderes del gobierno entre las distintas minorías, ¿no? En el caso del Líbano, pues el presidente tiene que ser igual me equivoco en las asignaciones, ¿no? Pero el presidente tiene que ser suní, el primer ministro chií y el presidente del parlamento, pues cristiano, ¿no? Que tiene un reparto de este estilo, ¿no? Insisto que discúlpenme si, Claro. si me equivoco a la hora de cuál es cuál, pero esta es la idea. Igual podría ser una solución para Siria, esta lógica, digamos, una suerte de confederación entre las distintas minorías que controlan sectores del país, pero esto es una incógnita absolutamente desconocida para todos. Resulta difícil pensar que haya un Estado simpatizante con los kurdos en Siria cuando el principal actor financista de este último golpe de la guerra civil ha sido Turquía, que es abiertamente hostil a cualquier tipo de posibilidad de un Estado turco independiente, ¿no? Claro. Habrá que verlo, ¿no? Todavía queda mucho por escribirse. Sí. Y otra cosa que ha acaparado portadas y que yo creo que hemos conocido todos y todas a través de los medios de comunicación, me imagino también
que por lo diferente o por el morbo, ¿no?, que traen este tipo de historias, es la liberación de la prisión de Setnaya, lo que llamaban el matadero humano de Al-Assad. ¿Desde cuándo existe esta prisión y qué se sabe realmente, ¿no? Porque está un poco a medias entre lo que se dice, lo que se cuenta, ¿no?, en el territorio, y lo que se sabe exactamente de cuánta gente hay ahí encerrada y a qué se dedicaban en esa prisión, ¿no? Bueno, yo no tengo información más allá de la que se va conociendo en la prensa, ¿no?, de este tipo de prácticas, pero sí está documentado por parte de todos los observadores de derechos humanos que el régimen de Al-Assad, particularmente, ¿no?, de lo que va del siglo XXI y desde la primavera árabe, se había vuelto todavía más sanguinario, represor y torturador con aquellos que, bueno, le adversaban, ¿no? Bueno, esto es una práctica que además se extendió por la región con mucha virulencia, con maestros norteamericanos, ¿no? Porque Abu Ghraib, la cárcel en Irak, fue, digamos, el patrón que han seguido los torturadores en otros regímenes de la zona, ¿no? Si lo puede hacer el policía del mundo, que es Estados Unidos, aquí, ¿por qué no lo van a poder hacer otros gobiernos, ¿no? Y al parecer era efectivamente un lugar absolutamente espeluznante, ¿no? Insisto en que, por desgracia, me temo que en muchos otros países de la región, no apoyados por Rusia y por Irán, sino apoyados por Estados Unidos e Israel, probablemente nos encontraríamos, si hubiera luz y taquígrafos, situaciones tan dantescas como las que ahora estamos viendo y que afortunadamente están tocando su fin, ¿no? Oye, Sergio, muchísimas gracias por pasarte a darnos algunas claves. Seguramente te veremos pronto porque, como decíamos, este tema va para largo y no tiene una solución fácil. La situación de Siria ya hemos visto que se lleva arrastrando muchos años y que hay muchos intereses cruzados, así que volveremos a contar contigo seguramente en unas semanas. Muchísimas gracias. Siempre es un placer y nada, un saludo para ti y para toda la buena gente que te sigue. Para nosotras también es un placer, Sergio. Muchas gracias, un beso. Spanish Revolution.